una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. De transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Buenas oyentes de Voces de Lucha. En el programa de esta semana vamos a hablar acerca de la situación económica de nuestro país. A fines de marzo se publicaron las cifras finales de los datos del PBI para el año pasado, donde se confirma el hecho de que la economía uruguaya se encuentra estancada y en un proceso de retroceso. Si bien se venía hablando de que se iba a configurar lo que se llama una recesión técnica a fines del año pasado, según los primeros indicadores que se habían ido publicando, esto es el hecho de que en 2 trimestres consecutivos hubiera una caída del PBI. Eso no se terminó dando porque si bien el PBI, que es un indicador de la actividad económica que tiene un país, si bien este indicador cayó en el segundo trimestre del año pasado, en el último trimestre crece un 0,1%, lo cual hace que desde el punto de vista técnico, de la definición estricta, no se hable de una recesión, aun cuando claramente lo que se está mostrando es que la economía, como decíamos, la actividad económica del país está estancada. Más aún, la cifra para el total del año 2025 de la variación del PBI, del crecimiento de la actividad económica, fue de un 1,8% respecto al año anterior. Esto es importante porque estamos hablando de que el gobierno, cuando presenta la ley de presupuesto, había estimado un valor del aumento del PBI con el cual contaba de un 2,6%. Es decir, que hay una diferencia de casi un tercio entre lo que se esperaba por parte del gobierno y lo que finalmente se dio, un tercio por debajo. Esto se arrastra para la perspectiva para el año que viene. Tanto la encuesta de expectativas que presenta el Banco Central, donde hace encuesta a diferentes operadores financieros, también las perspectivas que presentan organismos imperialistas como el Banco Mundial, son para este año bastante por debajo de lo que había previsto el gobierno en la ley de presupuesto para el 2026. Las predicciones rondan el 1,6% de aumento del PBI para este año contra un 2,2% que es lo que estaba previsto por el gobierno en la ley de presupuesto. Claramente una menor actividad económica repercute en menor recaudación del Estado y para seguir cumpliendo con los compromisos con el gran capital, con los compromisos con el imperialismo, se viene un nuevo ajuste contra la clase trabajadora. Ya de hecho O'Donnell, ministro de Economía, afirmaba hace unos días que en junio, con la rendición de cuentas, se va a hacer, y citamos textualmente, una actualización de la mirada fiscal y que seguramente se introduzcan algunas iniciativas con el propósito de controlar el resultado fiscal. Hablando en concreto de un recorte del gasto público, O'Donnell dijo que no se puede descartar y que podría ser necesario. Claramente, cuando están abriendo el paraguas, podemos estar muy seguros de que lo que se viene en la próxima rendición de cuentas, como decíamos, es un nuevo aumento de los niveles de explotación sobre la clase trabajadora, medidas que tienden a recortar salarios, medidas que tienden a aumentar la carga impositiva sobre el consumo popular y sobre los salarios, medidas que implican recortes que ya se suman a los que ya se vienen dando en los servicios públicos, etc. Todo esto
para mantener controlados los números de la macroeconomía que le permitan seguir manteniendo al gobierno el beneplácito del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgo, todo con el fin de asegurarles el mantenimiento a rajatabla del pago de la deuda externa y los subsidios al gran capital. Además de continuar exprimiendo cada vez más a los trabajadores, la política del Frente Amplio recurre para esto a el aumento del endeudamiento. Ya a principios de año el Ministerio de Economía proyectaba que iba a tener el gobierno un aumento del endeudamiento para este año cercano a los 7.000 millones de dólares, los 6.800 millones de dólares prácticamente. Puede ser ante esta situación de que esto incluso aumente. Es decir, lo que está dejando como medidas el gobierno frente amplista es una política de atacar los sueldos, atacar los salarios de los trabajadores, atacar el consumo popular mediante más impuestos y aumentar constantemente el endeudamiento del país. Lo cual, por supuesto, repercute, ¿no? El ciclo vicioso de seguir endeudándose cada vez más para seguir pagando la deuda, mientras se mantienen los subsidios al gran capital. Es una perspectiva muy compleja la de la economía uruguaya, pero además de esto, ya esta perspectiva compleja de por sí se agrava por dos aspectos centrales. El primero de estos aspectos, que es fundamental, es que ya la situación económica de los trabajadores de nuestro país es pésima. Tanto porque este gobierno ha mantenido la política de salarios miserables de todos los gobiernos anteriores, como porque además ya ha venido realizando aumentos en la carga tributaria sobre los trabajadores. Hay que tener en cuenta lo que pasó con todos los ajustes que se vinieron haciendo estos últimos meses, el aumento de las tarifas de OCE del doble del valor oficial de la inflación, el anunciado aumento en la recaudación del FONASA, en el cargo del FONASA sobre los trabajadores, que va a repercutir en una disminución de la devolución, el aumento del IRPF y otra serie de impuestos que se han ido poniendo más o menos disimuladamente, pero que en conjunto reflejan una política sistemática de aumento de la carga impositiva sobre los trabajadores. Ahora, esta carga impositiva sobre la clase trabajadora se realiza sobre una clase que padece una política también de muchísimos años de salarios miserables, que es la política de Estado que todos los gobiernos han venido aplicando. Por ejemplo, este gobierno frente amplista fija el salario mínimo nominal para enero de este año en 24.572 pesos, lo que al trabajador le deja en la mano poco más de 19.000 pesos. El año pasado, el propio gobierno, el propio ministro de Trabajo, el miembro del Partido Comunista Castillo, gran burócrata sindical de toda la vida, traidor de la clase obrera de toda la vida, entregador de conflictos de toda la vida, premiado, por supuesto, con un cargo en el Estado burgués. Este personaje hablaba el año pasado de que unos 600.000 trabajadores percibían salarios iguales o menores a 25.000 pesos en nuestro país. Pues bien, ante esto, por supuesto que la política del Frente Amplio es mantener esos salarios miserables, con una política que en lo que se estableció en los consejos de salarios realizados el año pasado por parte de este gobierno, implicó, en números redondos, un ajuste de 800 pesos en julio del 2025, un ajuste de 900 pesos en enero del 2026, un ajuste de 700 pesos que va a venir ahora en julio del 2026 y un ajuste de 900 pesos en enero del 2027. Decimos ajuste y no aumento, porque después a esto hay que descontarle, por supuesto, la carestía, el aumento constante del costo de vida. Pero sin entrar en eso todavía,
Hay que tener en cuenta lo siguiente: un 23%, casi 1 de 4 trabajadores de nuestro país, no está registrado en la Seguridad Social. Trabaja en negro. No cobran licencia generalmente, no cobran aguinaldo, si faltan no cobran, si se enferman no cobran, si tienen un accidente laboral se las tienen que arreglar como pueden, cuando los echan no hay ningún tipo de indemnización. Y por supuesto, los ajustes que van a recibir quedan en manos de la decisión de la patronal y ni siquiera alcanzarán los paupérrimos niveles de ajuste que fija el gobierno. Encima de esto, hay que tener en cuenta que los valores de esos ajustes salariales que mencionábamos, de esos miserables ajustes salariales que impone el gobierno frente amplista, presuponen que el trabajador mantendrá el mismo empleo durante los 2 años que que duraron esos convenios. La realidad es otra. La realidad muestra que gran parte de los trabajadores, sobre todo los más jóvenes, los trabajadores de empleos no calificados, es decir, los trabajadores que justamente cobran los menores salarios, difícilmente se llegan a mantener 2 años en un mismo empleo, ya que las patronales recurren normalmente a despidos a los pocos meses, rotando el personal para mantener costos reducidos. Es así que es común que el trabajador que gana los salarios más bajos sea despedido antes de que se complete ese plazo de 2 años y deba volver a asumir un empleo donde el salario es más bajo aún de lo que cobraría si se permaneciera, si se mantuviera en el mismo empleo recibiendo esos ajustes que mencionábamos. Sobre este panorama salarial, como decíamos antes, el gobierno por supuesto que sigue descargando la carga impositiva. Como decíamos, mantiene el IVA sobre el consumo popular en un entorno del 22%, mientras exime del mismo a los grandes exportadores y aumenta los descuentos a los salarios medios y más altos por el IRPF, mientras mantiene exoneraciones de todo tipo del capital. Aumenta el impuesto a los sueldos por FONASA para seguir enriqueciendo a las grandes patronales médicas y a las grandes farmacéuticas. Y aumenta las tarifas de los servicios públicos por encima de la inflación oficial, como OCE, que es el caso más notorio, que como decíamos, la suba de enero de este año fue casi 2,5 veces más alta que la del aumento del IPC. Obviamente que esta situación lleva a un enorme aumento del endeudamiento de las familias trabajadoras para poder subsistir. Cualquier trabajador lo sabe. Si no se accede a crédito, no hay manera de llegar a cubrir las necesidades más elementales de una familia trabajadora. Hay datos presentados en estas últimas semanas donde hablan de un aumento constante del endeudamiento de las familias con el sistema financiero, donde tuvo un aumento del 10% en el último año solamente. El endeudamiento de las familias, el gasto que dedican las familias a pagar deudas, supera el 35% del ingreso anual de las mismas. Para tener una idea, a fines de 2024, esa cifra era del 33,7%. Es decir que se sigue dando un constante aumento del endeudamiento en general de las familias trabajadoras y se está llegando a situaciones muy complejas donde el 37% de las personas presenta dificultades de pago y un 25%, es decir, una cuarta parte de los trabajadores que tienen algún tipo de endeudamiento, ya no puede afrontar sus deudas, ya no puede pagar, son los llamados incobrables. Y estamos hablando de más de 600.000 personas en esta situación crítica que sencillamente ya no pueden seguir pagando los préstamos, seguir pagando el endeudamiento que tienen, lo cual a su vez le genera el problema de que al no poder acceder al crédito, las posibilidades de seguir consumiendo los elementos básicos se complican enormemente. Y esto es antes de que se comiencen a sentir los efectos más fuertes de la recesión que ya se está viviendo y del ajuste que continuará profundizando el gobierno frente amplista.
Ya ahora la situación de las masas trabajadoras de nuestro país es extremadamente complicada. Pero hay otro aspecto más que tiende a agravar aún más la situación económica, y es que todas las perspectivas económicas que se habían venido haciendo, la ley de presupuesto incluida, no estaban teniendo en cuenta los efectos de la situación internacional, en particular la guerra imperialista que Estados Unidos y el sionismo han desatado contra Irán. Después de que comenzaran los ataques sionistas y de Estados Unidos contra Irán el pasado 27 de febrero, el barril de petróleo Brent, que es el que se toma como referencia a nivel internacional, saltó de $70 el barril a 100 y ha estado oscilando desde entonces entre 110 y 95, 98 dólares el barril. Es decir que el aumento de los precios que ya se ha dado ha sido enorme, y la perspectiva es que los precios elevados se mantengan por un buen tiempo mientras la inestabilidad política se mantiene muy fuerte en esa zona. Ya el gobierno frente amplista pasa a aumentar los combustibles, pasa a anunciar que se va a volver a los aumentos mensuales de los combustibles. Y esto no es solamente una cuestión del petróleo y los derivados directos. También han experimentado alzas importantísimas el gas natural, porque también la producción y el traslado están afectados por esa situación en el Golfo Pérsico. Pero también esto afecta y va a generar efectos a mediano y a largo plazo en otros aspectos, como por ejemplo lo que tiene que ver con los alimentos. Una de las características de la zona del conflicto del Medio Oriente, el Golfo Pérsico, es que se encuentran allí algunos de los mayores exportadores de fertilizantes del mundo: Qatar, Omán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, lo cual afecta a toda la cadena de producción agrícola mundial y seguramente llevará a un nuevo aumento de los precios de los alimentos que vaya uno a saber cuánto tiempo se mantendrá. Ante esta situación es muy importante recordar un aspecto relevante que ya lo hemos denunciado en su momento, de las pautas antiobreras que el gobierno frente amplista aplicó a los convenios emanados de los últimos consejos de salarios. Por supuesto, con la complicidad de sus aparatos sindicales, la burocracia sindical que se apresuró a firmar rápidamente todo tipo de convenios antiobreros. Un aspecto central de esos convenios es que ante una escalada o una posible escalada inflacionaria, ante un posible aumento generalizado de los precios, los ajustes de los salarios que se deban hacer se revisarían en base al llamado IPC con restricciones. Es decir, es un indicador el IPC con restricciones, como ya lo explicábamos también en su momento, que justamente deja de lado el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos frescos. Es decir, que los elementos que principalmente van a subir de precio y que afectan directamente al consumo popular no van a ser tenidos en cuenta para hacer un posible ajuste a nivel salarial. O sea que de la mano del gobierno frente amplista, que obviamente cuenta con todo el apoyo de la oposición parlamentaria y por supuesto de la burocracia sindical, que sigue aplastando al conjunto del movimiento obrero, solo puede esperarse más hundimiento del poder de compra real de los salarios, más precarización laboral, más pobreza y más miseria. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.